Bien, estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche. Se impone una nueva cuarentena y un toque de queda para detener el avance del COVID-19. Para ello contamos con 4 distinguidos doctores: la doctora Sara Mota, la doctora Rita Rojas, la doctora Candy Matos y el doctor Alexander Joubert. Estamos de acuerdo en que es necesario una cuarentena. Lo que aparentemente no hay consenso es el tiempo de esa cuarentena. Y no olviden que el país está ante un dilema, ¿no? Hay un cambio de gobierno el 16 de agosto. Quizás el gobierno dominicano, el actual, no quiere tomar una decisión que quizás no sea del agrado de la nueva administración y que eso tiene que ser tomado de común acuerdo. Pero vamos a comenzar con el tiempo. ¿Cuál sería una cuarentena prudente y necesaria en la situación en que nos encontramos? Bueno, ya como había expresado la doctora Rojas y corroborado por el doctor Joubert, pues sería así, algo como se hizo al principio, escalonado, es decir, ponemos, digamos, 10 días de cuarentena total y vemos cuál sería, cuál es el resultado luego de esos 10 días y se va entonces avanzando en el tiempo, pero como dice el doctor, o sea, hasta que no tomemos la medida drástica, no vamos a ver un resultado eficaz. Y estoy consciente también de que ya hablar más con los ciudadanos es imposible porque más de lo que se ha hecho, más de lo que la propia gente ha vivido. Todos conocemos no solamente los casos que se ven como médicos, sino creo que todos tenemos un amigo que ya se le ha muerto un familiar al que no pudo ver en los días que estuvo ingresado, al que no pudo ni siquiera velar, al que, o sea, que no tuvo ningún contacto con él. Ya todo el mundo ha tenido a alguien con esa experiencia y aún así la gente no parece querer entender, porque también tiene la percepción de que a mí no me va a pasar. Y eso es lo Hay dos tipos de cuarentena, obviamente. Una absoluta, la 24 horas, total y absoluta. Nadie puede salir a ninguna hora del día, pero hay una cuarentena también parcial o un toque de queda. ¿Cuál ustedes recomendarían en la situación en que nos encontramos, doctora Mota? Bueno, como estamos ahora en esta situación extrema, quizás tendría que ser extrema completamente, porque cuando se hizo, al principio en marzo, las sociedades médicas especializadas del Colegio Médico sugirieron una cuarentena 24/7, de por lo menos una semana. Y tal vez nunca sabremos si eso hubiese sido efectivo al principio, cuando todavía no teníamos toda esta avalancha que se nos ha venido encima. Yo estoy de acuerdo con la doctora, debería de ser total en inicio y después revalorar e ir entonces viendo si puede hacerse toques de queda después. Va a depender de los resultados que se midan. Esto no es para nuestro país nada más, esto ahora mismo está en Panamá, hay otros países que lo han hecho, o sea, han abierto y han vuelto a cerrar por los rebotes de los casos. Entonces, es algo que los demás países lo hacen. ¿Por qué no hacerlo nosotros? No copiar lo que están haciendo los otros y le ha dado resultados. En el caso de toque de queda, lo ideal, o sea, de cuarentena, lo ideal es hacerla completa. Porque lo que nosotros vimos en tiempo pasado era que la parcial, entre 8 de la mañana y 3 de la tarde, la calle estaba llena de personas y hacían de todo y realmente de imponer una cuarentena debería ser por lo menos una semana completa. Es que nosotros no entendemos de otra forma. Esto o se hace o no se hace. Si lo hace a medias, los resultados van a ser a medias. Y esta velocidad de crecimiento de esta epidemia dominicana de COVID hay que pararla porque no hay forma de atender. El que está enfrente sabe que ni siquiera la prueba de PCR se pueden hacer. Tú solicitas a un paciente, lo tiene que haber sentido Mato desde su consultorio, una prueba de PCR y la hacen 8 y 9 días después. Entonces el paciente dice, yo no tuve COVID. No tuve COVID, no. Te hicieron la prueba fuera de tiempo. Es como si yo le hago una prueba a una mujer que estuvo embarazada, se la hago después que parió. ¿Qué tú crees que va a dar la prueba? ¿Positiva o negativa? Ya parió. Entonces eso tiene su dinámica y no hay nada que sepa más que un dominicano. Los dominicanos desde que nacen saben más que todo el mundo. Y eso no se puede, eso es enemigo de la misma persona. Cuando tú crees que tú puedes resolver los problemas,
y que los médicos no te van a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Esa es la expresión dominicana. A mí no hay que decirme lo que yo voy a hacer. Estamos equivocados. Esto tiene que ser medidas drásticas para uno poder ver un resultado y que esas mismas personas que están equivocadas no vean un hijo, un papá o la esposa muerta por el COVID. Ahí entiende todo el mundo. La gente fue el Día de las Madres a visitar sus madres. Yo me recuerdo haber hecho un video que a todo el mundo le gustó, que decía, la demostración de amor este Día de las Madres es no ir a la casa de la madre. Y la gente cogió para la casa. Bien, evidentemente que su óptica como médico, que están obligados a ver pacientes cada día y sufren la impotencia de estar sin los debidos recursos, ya sea económicos o de otra naturaleza, ¿no? Materiales en los hospitales para atender el número creciente de pacientes, pero desde otra perspectiva, por ejemplo, la perspectiva de un gobierno, tiene un dilema muy grande. Es decir, si hacen una cuarentena absoluta 24/7 días para la economía, si paramos la economía, la gente pierde sus empleos y la gente va a tener problemas. Si paramos la economía, el gobierno se reducirán los impuestos. El gobierno no tendrá capacidad para encarar el problema del COVID. Es un dilema realmente grande. También tenemos que en una cuarentena, 24 horas, mucha gente de la clase media podrá acumular alimentos en su casa por esos 7 o 15 días o 20 días. La mayor parte de la población que vive del día a día quizás no pueda hacerlo. Hay que ver que también que en una parte importante de la población, aquellos que viven en los barrios marginados, viven en reducidos espacios y a veces viven 10, 15 y 10, 8, 9 y 10 personas en 1 o 2 habitaciones. Esa gente en algún momento tiene que salir. Así es. No desconocemos esa realidad. Sabemos todo eso. Sabemos que cuando uno dice cuarentena 24/7, o al menos una semana, sabemos que eso es fácil de decir, no es fácil de desarrollar. Pero ¿qué ocurre? Perfecto, no hagas cuarentena. Vas a tener cada vez más casos, más gente enfermando. Igual la economía tarde o temprano va a colapsar, porque cuando vayas al trabajo y tengas que la mitad de las personas la vas a tener que dar licencia porque están enfermos, igual no vas a poder tener producción. Miguel, el chinero que se enferma no va a vender chinas. Entonces, de todas maneras, no va a poder salir y trabajar. O sea, es complejo, pero la gente tiene que entender que si no se para, si no se detiene la epidemia, igual vamos a colapsar. Y no quiero decir aquí la palabra con J porque vamos a salir en televisión, pero lo que va a pasar es la palabra con J. Ahora, a mí me parece lo que pasa, Miguel Guerrero, lo que pasa es que tus 4 invitados de hoy son médicos y los médicos ven la cosa desde el punto de vista médico. Hice la aclaración. Eso es lo que hay que hacer, porque si no pasa lo que dice la doctora, que la gente se enferma y no puede trabajar al final. Tú no puedes trabajar con gente enferma. No puedes trabajar con gente enferma. Tú tienes a la gente, antes de hablar de la bendita economía, que se entiende qué es lo que hay que hacer y se entiende que el que vende aguacate en la esquina de mi casa, si no sale a vender los aguacates ese día, no lleva los 600 pesos del diario que se necesita en su casa. Pero nosotros no estamos viendo eso. Te estamos dando los 4. Fíjate que los 4 opinamos igual. Una opinión médica. Lo que hay que hacer médicamente es encerrar a la gente, porque allá afuera hay gente y está la gente causal, que es el virus. Y mientras eso se mantenga junto, va a haber gente enferma. Pero la verdad es que el problema con que tropezamos es que no hay suficientes camas para atender todos. Pero si la economía no tiene recursos para proveer a los hospitales de suficientes materiales y camas, la pandemia seguirá expandiéndose, aunque la gente se quede en su casa. No, si la gente no sale, no hay contagio. Está demostrado. Cuando la gente no sale, donde han parado, ¿cómo lo pudieron? Bueno, no voy a mencionar a los chinos, porque los chinos, esos países que no tienen una democracia muy clara, la información puede ser dudosa. Pero en otros países que son más abiertos, que lo dicen todo, en ningún país lo dice todo. Todos los países que trancaron sufrieron, pero al final los casos bajaron. No hay forma de detenerla que no sea así, porque no hay vacuna. Bueno, yo entiendo la perspectiva médica, pero
suponiendo que todo el mundo encerrado en su casa 10 semanas, ¿quién nos suministra energía eléctrica? ¿Quién hace y toma las medidas para que el agua fluya por los acueductos? Es que no se paran los servicios básicos. Claro. Cuando hablamos de cuarentena total por una semana, no vamos a parar los servicios básicos. El médico tiene que seguir trabajando, la bioanalista, la enfermera, la comida, por eso la yo farmacia, pero una cosa pero por eso yo digo que tiene que ser parcial, ¿no? Bueno, es que lo parcial, decía hace un rato la doctora Matos, de 7, que el virus salía de noche. Nosotros veíamos ayer cómo sale de noche el virus. Sí, el alcalde de Santiago, por ejemplo, no permitió la vagabundería del sábado. Entonces, ese tipo de acciones son necesarias, que no se permiten reuniones de más de 10 personas en el colmadón, en la calle, en el malecón, a coger fresco. Deténgalo, si eso sí es posible. Las autoridades pueden detener este tipo de reuniones y con eso vamos a controlar mejor la enfermedad. Eso es posible. Nosotros entendemos que es posible porque el estrés que uno pasa trabajando con los pacientes, viendo que no hay cama casi ni para uno, ya no hay cama para uno prácticamente, es estresante porque nadie quiere que lo manden a un servicio recién inaugurado. Nadie, ninguno de los médicos viejos queremos que nos manden a una unidad donde son gente nueva que está trabajando. Pues es importante el equipo. Ahora, sabemos, por ejemplo, cuál es la capacidad hotelera. Sabemos que el turismo cuenta con alrededor de 95,000 habitaciones en todo el país, habitaciones hoteleras de primera. Ahora, no se tiene una información exacta y absoluta sobre la capacidad que tienen los hospitales para albergar el paciente de COVID o de cualquier otra naturaleza. ¿Cuántas camas hay disponibles en el plantel hospitalario dominicano a nivel nacional? ¿Se tiene esa información o no? Sí, se tiene esa información. Eso existe la data y se sabe más. Lo voy a decir ahora por televisión para que sirva. Están llenos los hospitales y las clínicas. Yo he mandado pacientes. La doctora Roja me recibió un paciente que yo le mandé el día pasado de la Romana y era la única cama que había. Y el otro día mandé otro paciente a internar y esperaron que... Digo, qué bueno que llegó ahora porque se acaba de morir un paciente de COVID, vamos a coger esa cama para poner el otro, para ver si eso ejemplifica qué es lo que está sucediendo allá afuera, que la gente no lo sabe. Y eso llega un momento en que no se muere el paciente y no se puede coger la cama y los pacientes van a estar en los pasillos sentados, como ha pasado en muchos sitios, porque no es que yo tenga una bola de cristal y me lo estoy viendo, es que lo he visto que pasó en otros sitios. Y nosotros no somos una excepción. Hay que guardarse, la gente tiene que protegerse primero él y después su familia. Ahora, puedo deducir de lo que ustedes han dicho, me corrigen si no he captado absolutamente la idea que ustedes han expuesto. Es decir, puedo deducir entonces que si logramos controlar la expansión del COVID, llegará un momento en que el COVID desaparecerá. Por lo menos se para la epidemia, aunque no se desaparezca y se quede en el mundo viviendo, pero por lo menos se para esta epidemia porque es que ahora estamos viviendo una situación de catástrofe. Las situaciones de catástrofe no son de bombas y de bombarderos y de guerra solamente. Esta es una guerra que estamos librando contra un enemigo que no se ve, que es peor todavía. Esto es una situación de catástrofe que estamos viviendo y se va a seguir alimentando. La catástrofe, cuando tú no le pones paro, se siguen alimentando. ¿Existe la posibilidad de que esta pandemia se convierta en una endemia? Es decir, que se haga endémico en la República Dominicana, que cada cierto tiempo aparezca este COVID-19, aunque sea con otro nombre, con una mutación nueva. ¿Existe esa posibilidad? Eso no se sabe. Mira, hay, por ejemplo, el SARS, que es un virus que produce gripe, que se apareció hace ya un tiempo. Se desapareció y más nunca volvió a aparecer. Hay microbios que se van y no vuelven. De este yo no creo que nadie tenga capacidad de decir si va a aparecer o si va a quedar aquí
o que va a quedar en Manchuria de forma permanente o va a quedar en París. No creo que ese es el momento. El momento de ahora es aclarar que esto hay que pelearlo con todos los recursos que uno tiene. ¿Pero el COVID-19 es la enfermedad que produce el virus o es un virus en sí mismo? No, el virus se llama SARS-CoV-9. La enfermedad se llama COVID-19. Entonces, para combatir la enfermedad hay que eliminar el virus. Hay que eliminar el virus y evitar que el virus tenga quien lo reciba. Por eso es la cuarentena. Tú encierras a la gente y ahí afuera que hay virus, no se le pega a la gente. Y el que sale, no sale el que está infectado. Si yo estoy infectado, Miguel, y no puedo salir afuera, no te puedo infectar a ti, ni puedo infectar a la doctora Matos, porque sencillamente no hay nadie afuera. Se rompe la cadena de transmisión. ¿Y qué tiempo requeriría romper esa cadena, doctor? Va a depender del tiempo que logremos detener la enfermedad. ¿En qué sentido? Mientras siga habiendo transmisión sostenida, va a haber enfermedad. La transmisión se mide, el RO de la enfermedad. Actualmente anda en 1 y pico en la República Dominicana. Hasta que ese número no baje por debajo de 1, va a haber COVID, va a haber SARS-CoV-2 en la población. Yo quería decir, antes de terminar, que el Servicio Nacional de Salud da la data de cuál es la ocupación de las camas en el país a nivel privado y a nivel público. Tienen una tablita todos los días. Yo, la verdad, escuchaba al señor ministro diciendo, no estamos escondiendo información. Está bien, no están escondiendo información, pero yo digo, esta data que la alimentamos los diferentes centros médicos, yo digo que no es real, en el sector privado por lo menos. ¿En qué sentido? En que aquí supuestamente ahora mismo hay un 77% de ocupación a nivel privado, pero salga usted a buscar una cama, a ver si la encuentra. No la va a encontrar. Eso es un estrés. Entonces, respeto como tal vez que está llegando tarde la información, pero no es real. La parte del día a día, lo que vivimos en esto, sabemos que nos causa estrés no poderle brindar el servicio a la gente. Entonces, solo para que sepan que está en la página del Servicio Nacional de Salud. Bien, evidentemente las opiniones de ustedes indican o reiteran que estamos ante una pandemia que va a ser muy difícil combatir y que estará con nosotros todavía durante algún tiempo. ¿Creen ustedes que las nuevas autoridades que tienen un mandato del pueblo casi que le da un control sobre todos los poderes del Estado, tiene la capacidad o podría tener la capacidad para tomar las medidas valientes que se necesitan para encarar esta situación? ¿Piensan ustedes que...? Bueno, nosotros tenemos la esperanza de que sí, y las personas que están, que se han dicho que van a encarar esa situación hasta ahora, tenemos la esperanza de que tomen esas medidas, porque son personas que son muy capaces. O sea que eso nosotros tenemos toda la esperanza de que no tanto los que llegan, porque faltan días para los que llegan, es que los que están ahora también tienen que tomar las medidas desde ya. El gobierno es hasta el 16 de agosto, entonces le corresponde a esta administración, que también tiene poder absoluto, tomar las medidas que crea pertinentes. Y luego ya a partir del 16 de agosto, el nuevo gobierno pues tomará también las que crean. Y como dice la doctora, la Comisión de Transición en Salud que conformó el presidente electo, cuenta con profesionales que de alguna u otra forma todos conocemos. Uno conoce a uno, otro conoce al otro, y son personas de sobrada capacidad desde el punto de vista médico, tanto clínico como epidemiológico. De que tengan la capacidad, eso no se duda. Todo dependerá de las medidas a tomar y, por supuesto, como hemos dicho todos, del compromiso de la población. Hasta que el dominicano no entienda lo que tiene que hacer, hasta que no entienda que esto, dicho en un lenguaje de la gente, da y mata. Y ojo,
Se decía al principio de la epidemia que las personas mayores eran los más vulnerables, los que más morían. Ciertamente, los mayores, las personas que tienen enfermedades de base son más vulnerables, pero las personas jóvenes, bonitas, atractivas, esas también se pueden morir. Ahora, señores, recuerden, doctores, que la cuarentena no se reeditó precisamente por falta de apoyo en la Cámara de Diputados. Y el presidente Medina, cuando desistió a comienzo de mes o a finales del mes de junio, desistió de pedirle a la Cámara de Diputados o al Congreso una prórroga o una prolongación del estado de emergencia, lo hizo a sabiendas de que esa aprobación no se iba a dar, porque ya la oposición había dicho muy claramente y enfáticamente que no habría más prolongación del estado de emergencia. Entonces, ¿creen ustedes que en la inauguración del nuevo gobierno, que contará con un apoyo mayoritario en ambas cámaras, debería declararse el estado de emergencia? ¿Debería ser una de las primeras medidas de la nueva administración? Muy brevemente, porque nos quedan 3 minutos. Mira, Miguel Guerrero, la cosa es fácil. Hay un proverbio de los indios Dakota que dice: tú puedes llevar el caballo al río, pero tú no puedes hacer lo que beba agua. Es tan fácil como ese. Y si el caballo no entiende, lo que hay que obligarlo. Esa es la única forma de uno garantizar la salud de la ciudadanía en forma conjunta, porque que haya gente haciendo imprudencia en la calle no significa que tú ni nadie tenga que pagar por eso. No hay conciencia ciudadana, como decía la doctora, no hay conciencia ciudadana, y eso se hace poniendo normas firmes y claras y precisas y que tengan un costo del tipo que sea si la gente las infringe, porque no ha dado resultado hablar con la gente. Quisiera saber la opinión de eso último de ustedes. Nos quedan 2 minutos y medio, por favor. Doctora Rojas. Bueno, yo quiero decir para terminar algunas cosas. Número 1, se necesita, no es la comisión que entra, no es el gobierno que entra, como decía la doctora, los que están ahora, hacer algo ahora. Y 2, el compromiso ciudadano, las personas, las leyes, las reglas, las normas, las dicta el gobierno, pero nosotros los ciudadanos somos que tenemos que hacer algo individual. Esto es colectivo, o sea, la conciencia colectiva es importante, la conciencia social. Si no lo hacemos ahora, va a ser muy tarde para nuestro país. Claro, pero en una democracia con separación de poderes, un gobierno está limitado a lo que pueda aprobar el Congreso. Es decir, aunque quiera, la nueva administración no podrá tomar esa decisión de declarar una cuarentena, porque la cuarentena tiene que ser tomada dentro del marco de un estado de emergencia, igual que un toque de queda. Ese es el problema. Pero lo vimos en lo que pasó después de haber solicitado prórroga, vimos después cómo la ley debajo de la manga sacaron el as de que cuando hay una emergencia de salud, sí se podían tomar ciertas medidas que no debieron o que no necesitan de verdad todos los poderes de acuerdo, porque esto es primordial, la salud es primordial, si no hay salud no hay nada. Y el gobierno entrante y el saliente tiene que hacer algo tiene que hacer, algún tipo de regla tiene que dictar. Bien, vamos a escuchar a la doctora Matos. El tema con esto de que estamos hablando del gobierno que entra, es que faltan muchos días para el gobierno que entra. Es este gobierno que tiene que tomar las medidas y es ahora que se debe tomar toda la conducta que hay que tomar, porque ahora es que nosotros tenemos el sistema estresado y casi en el colapso. Entonces, si esperamos 10, 15, 20 días más a que vengan las nuevas autoridades, van a llegar unas nuevas autoridades a un sistema en colapso total. Y eso no debe de ser. Bien, las medidas hay que tomarlas ahora. Doctores, el tiempo se nos agotó. Yo no tengo
control sobre el tiempo. El tiempo transcurre, nos guste o no, así, pero le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad. Yo pienso que los amigos de Edición Nocturna se llevarán un buen aprendizaje y entenderán por fin que hay que obedecer la cuarentena, que hay que tomar medidas cada uno individualmente. No solamente depende de un buen servicio sanitario, sino también depende de lo que haga cada persona en particular. Así que, doctora, nuevamente, muchas gracias por su participación en este programa. A los amigos televidentes por igual, los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Gracias. Gracias.